las 5:30 exactamente. Nada, buenas tardes, buenas noches, buen día, dependiendo en el lugar en el cual usted nos esté mirando en esta hermosa tarde de este hermoso lunes que el Señor nos ha regalado. El día que ha hecho el Señor para alabarlo, glorificarlo, ensalzarlo y darle gloria y honra. Bienvenidos a Biblia, al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Hoy estamos en nuestro primer directo. Bueno, no es nuestro primer directo, porque ya yo he tenido otros directos un poquito más pequeños, pero hoy tenemos un estudio en una magnitud teológica. Vamos a titular el estudio de hoy: ¿Viene hambre a la tierra? Perdón, y bueno, ya comenzamos. Vamos a poner el reloj. Este estudio está estipulado para que dure 1 hora la primera parte, porque me imagino que vamos a tener que hacer 2 partes de este extraordinario estudio. Hoy vamos a hablar de esa hambre. Sabemos todos que la Biblia dice que el Señor no va a hacer algo sin antes revelárselo a los profetas. Eso lo leemos en Amós, me parece. Y tenemos que entender que esos profetas en el Antiguo Testamento representaban a la iglesia hoy día. Espiritualmente representaban a la iglesia. Quien era la voz de Dios para alertar al pueblo pecador, corregirlo, anunciarle juicios. Bienvenida a la persona que se conectó, no logro identificarla, pero nada, bienvenido. Estamos hoy nuestro primer directo y en vivo. Viene hambre a la tierra. Mucho habla la Biblia acerca del hambre. Perdón, vamos a buscar la información. Así que estamos hablando del hambre. Le pido que por favor comparta este video con sus amigos y familiares para que ellos también sean parte de esta edificación, de este estudio, que aparte de ser un estudio bíblico con un mensaje, vamos a traer también muchos temas teológicos. Como ustedes, los que me están mirando, ya muchos de ustedes me conocen que en mis estudios siempre traigo muchas teologías envueltas. Y esto lo hago con el propósito de que la iglesia empiece y aprenda a escudriñar más las escrituras, que profundice más en las escrituras, para que puedan entender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a basar el estudio en Segunda de Reyes capítulo 7. Como dije anteriormente, mucho habla la Biblia acerca de hambrunas en la historia. Vamos a comenzar primeramente con el hambre de Abraham. ¿Se acuerdan aquel momento en que dice que hubo hambre en la tierra? Y Abraham tuvo que salir de donde estaba a buscar un sitio donde haya alimento. También nos habla de Egipto. Nos habla del hambre que hubo en los tiempos ¿de quién? De Jacob. ¿Recuerdan? Cuando José fue vendido. No fue que él se fue por su voluntad propia, sino que José fue llevado a Egipto. Y hablamos entonces de lo que es 7 años de escasez y 7 años de abundancia. También recordemos en el reinado de Acab, cuando Elías dijo que por su palabra no iba a llover en la tierra, y hubo
un periodo de 3 años a 3 años y medio de hambre. También recordemos en Jerusalén, en el tiempo después de Cristo, que también hubo una hambruna. ¿Recuerda? Que Pablo estaba colectando en las iglesias para llevarle a los pobres que habían en el área de Jerusalén. Así que, y hoy vamos a tomar el reino del norte, Samaria en particular. Y el rey en este momento era Joram. No confundamos, porque hay dos Joram. Está Joram, el hijo de Acab, que es el rey de Israel, o el rey de Samaria, en Samaria. Y tenemos a Joram, creo que es el hijo de Josafat. Este era rey en el sur, es decir, en Judá, para que lo distingamos. Así que ya hemos hablado, ¿verdad?, de las distintas hambres que han habido en el pueblo de Dios. Una de ellas, porque sabemos que hay más hambre, pero yo siempre, antes de yo entrar en el texto, me gusta analizar el contexto. Y aunque el texto de hoy se basa en Segunda de Reyes 7, yo me gustaría que si ustedes tienen su Biblia, busquen su Biblia, por favor. El que tenga la oportunidad de tener su Biblia, de leerla, ya sea en el celular, ya sea en libro, en hojas, porque es bueno que nosotros vayamos en este tipo de estudio buscando, ¿verdad?, poco a poco. Yo voy a tratar de ser poquito lento en esto para darle la oportunidad a todos aquellos que quieren buscar los textos. Yo sé que muchos pues prefieren escucharlo, pero si usted tiene la oportunidad, mi querido hermano, de buscar la Biblia, búsquela y vamos a comenzar con el contexto que está en Segunda de Reyes 6, del 24 al 33. Pero antes de continuar, vamos a hacer, en lo que ustedes buscan el texto, vamos a hacer una corta oración para que el Señor nos guíe en el estudio de esta tarde. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. En esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, en este estudio que hemos titulado Viene hambre a la tierra. Dios eterno, háblale a tu pueblo conforme a tu palabra. Que sea yo, mi Dios, el instrumento que tú uses para llevarle a tu pueblo el mensaje que tú le quieres llevar en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Espíritu Santo, toma el control, el dominio como siempre, de mi lengua, de mi boca, de mis pensamientos, y seas tú hablando por medio de mí a este pueblo. Te doy gracias, Señor, es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así que vamos a leer en Segunda de Reyes 6, 24, que habla de Eliseo y el sitio de Samaria. El sitio, estamos refiriendo, ¿verdad?, al sitio, al sitio, como lo podemos decir, del ejército. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Un sitio tenía la intención de rodear una ciudad, evitar cualquier tipo de negocio o intercambio, ni dejar entrar ni dejar salir a nadie de esa ciudad. Ese es el sitio de que habla acá. Así que estaba rodeado completamente. Nadie entraba, nadie salía. Y finalmente dejar que la población muera de hambre hasta que se rinda. Ese es el propósito que tenía Ben-Hadad, y ese es el propósito que tienen estos reyes cuando sitiaban una ciudad. Obligarla a rendirse. Si no, pues morían de hambre. Apocalipsis 13, 16, 17. Voy a traer obviamente textos diferentes acá para reforzar el estudio. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Por qué traigo este texto?
de Apocalipsis en este estudio de hoy. Porque va a llegar un momento en que la iglesia va a ser sitiada al igual manera como Ben-Hadad sitió a Samaria. Y dice aquí que el sitio, ¿verdad? Es decir, el rodeo que le hace a la ciudad, nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer intercambio de negocio. Punto. Nadie entra y nadie sale. Y traigo este texto para que lo tengan en memoria, porque vamos a desarrollar esto a la luz del tiempo que estamos viviendo y en el tiempo que esperamos en un futuro no lejano, en un futuro muy cercano, mis queridos hermanos. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap es un litro. Así que la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Así que una pregunta acá. ¿Por qué dice que la cabeza de un asno valía 80 piezas de plata? Vamos a buscar una simbología del asno. El asno, y vamos primero a leer Éxodo 13, 2, 3 y 34, 3, porque ahí vamos a encontrar algo espectacular referente al asno. Y vuelvo y les repito, yo traigo textos incluidos en este estudio. ¿Para qué? Para que logremos identificar los textos, porque aquí habla de que la cabeza de un asno, y como todos sabemos, el asno no se come. Es decir, que vamos a ver la simbología que el Señor nos quiere mostrar con esto de que la cabeza de un asno costaba 80 monedas de plata o piezas de plata. Éxodo 3, 13, del 2 al 3. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales míos es. Es decir, que Dios le dice a Moisés que le consagre el primogénito de todo hombre y el primogénito de todos los animales. Y obviamente el asno literal debe estar incluido en esos animales. Pero fíjate lo que nos dice entonces el 20. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno. ¿Cómo que un asno va a ser redimido con un cordero? ¿Por qué? ¿Para qué se usa el cordero? ¿Para redimir a quién? Al ser humano. Dice, pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimiere, quebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, que Dios le dice que redima tanto al asno como a sus hijos con un cordero. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a pensar y analizar de que este asno aquí no se puede referir al animal. Es una simbología que representa esclavitud. ¿Quiénes son los asnos? Los asnos son los esclavos que estaban en medio del pueblo de Israel. O sea que ellos compraban esclavos y trajeron muchos de Egipto. Y si no los redimieres, entonces quebrará su cerviz. Es decir, que si el asno no se redime, y esto es una simbología futura, esto lo vamos a estudiar en la salvación y el reino de los cielos. Este asno es una simbología que es interesantísima en el futuro, en nuestro futuro, ahora mismo en nuestro presente, que va a ser un poquito futuro más adelante.
Es decir, que dice que si tú no redimes al asno, entonces lo tienes que someter. Quebrar la cerviz es someter a ese esclavo a lo que tú le digas. Eso lo vamos a analizar más adelante, no en este estudio, en otro estudio. Así que lo traje el contexto para que podamos entender, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí que el asno? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que la cabeza de un asno, que es lo que menos costaba en el momento antes de la hambruna, un esclavo no valía nada. Un esclavo era un esclavo. Nadie pagaba a menos que no sea lo que se requiera. ¿Qué es lo que está diciendo el mensaje? Que eso, que es lo que menos vale en el pueblo, llegó a ser lo que más costaba por causa de la hambruna. Vamos entendiendo. Dice, esto que no valía nada, ahora vale mucho. Lo mismo que el estiércol de paloma. No vamos a entrar ahora también con el estiércol de paloma, pero traje el contexto del asno para que podamos entender, para cuando leamos esos textos en el Antiguo Testamento, ese asno tenemos que analizarlo dentro del contexto en el que nos está hablando. No todo el tiempo se refiere al animal. Amén, para que vayamos entendiendo. Ok, vamos entonces al texto 26. Y pasando el rey de Israel el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿De granero o del lagar? Y él le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. ¿Y qué pasó entonces? Al día siguiente yo le dije, bueno, vamos a comernos el tuyo ahora. Mas ella escondió su hijo. Vemos acá una triste situación. Una triste situación del pecado. Es decir, que este rey en su reino de Samaria está viendo la crisis a tal punto de que ellos literalmente se tienen que comer unos con otros. Y me gustaría, porque esto es causa de ¿qué? De la desobediencia a Dios. Recordemos que Samaria, el reino del norte, ya se había separado en el reino de Roboam de las tribus del sur. Es decir, que no estamos hablando aquí ahora mismo con el pueblo de Dios. Perdón, porque Israel, el reino del norte, se ha convertido en una ciudad pecadora, en un reino pecador. ¿Por qué? Porque no cumplieron el pacto que Jehová hizo con ellos. Es decir, que todos estos eventos que están aconteciendo en este sitio por parte de rey Ben-Hadad a Samaria es por causa del pecado del hombre, por causa de sus pensamientos. Un corazón lleno de pensamientos sin Dios los lleva a vivir una vida miserable, pecaminosa. Y es por esta razón que tengo que recordarle al pueblo de Dios que tenemos que arrancar el pecado de nuestras vidas. Tenemos que cumplir con el pacto de nuestra parte que nosotros hemos hecho con Jesucristo. Este pueblo no cumplió su pacto. Vamos a leer en Deuteronomio 28, 15 al 68, donde Dios habla de las bendiciones y las maldiciones. Voy a coger la parte de las maldiciones. No voy a leer todos los textos completos. Así que
Antes de entrar en este texto, esta ciudad de Samaria, que es la que está sitiada, yo quiero que ahora las suplantamos por el mundo. Es decir, Samaria nos va a representar ahora al mundo pecador, ese mundo que está fuera de la iglesia. Amén. Así que vemos que el hombre sin Dios no sabe lo que hace, Esto es una simbología del pecado, de las consecuencias del pecado contra Dios. Vamos a leer de Deuteronomio, vamos a leer solamente los textos 52, 53 y 58. Los otros textos, pues usted lo puede leer con calma en su casita para que usted pueda ver el contexto completo. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y comerás del fruto de tu vientre. Y comerás el fruto de tu vientre. Es decir, que ya estamos viendo aquí en Samaria lo que Dios le profetizó en aquel momento cuando hizo el pacto con estos pueblos. El fruto del vientre, lo que quiere decir, pues sus hijos, se van a comer unos, te lo vas a comer. Eso ya que aconteció de aquí, que leímos, ya eso estaba profetizado por Dios. Dios conoce todos los tiempos, conoce nuestro futuro, conoce toda nuestra vida. Él es el que hizo los tiempos. Dios no se le escapa nada. Y Jehová te hará, dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y Jehová te hará volver a Egipto. Es decir, aquí no se está refiriendo a Egipto literal. Aquí se está refiriendo que en el momento en que el pueblo desobedece a Dios, va, como dice el refrán, el perro vuelve a comerse su vómito. Es decir, cuando dice que Jehová te hará volver a Egipto, lo que quiere decir que tú vas a regresar a una vida de pecado, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Es decir, que Jehová te dijo a ti, no vuelvas por el camino de pecado. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no podemos mirar atrás. No nos vaya a pasar como le pasó a la mujer de Lot, que extrañó el mundo que estaba dejado atrás. Un mundo pecaminoso. ¿Qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Así que vemos cómo Dios profetiza el futuro de esta nación. Dios, conociendo que esta nación iba a pecar y no iba a cumplir su pacto. Así que podemos ver en lo espiritual, estamos viendo en lo literal, en lo espiritual es una simbología de que cuando escasea la palabra de Dios en los corazones de los hombres, podemos ver una triste condición espiritual en el ser humano. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, perdemos la brújula. El camino lo hemos perdido. Nuestro destino no sabemos. Vamos a caer en un hoyo porque hemos perdido nuestro GPS, la palabra de Dios. ¿Por qué traigo esta simbología espiritual? Porque tenemos que entender, jóvenes, que el Antiguo Testamento es el tipo o sombra del Evangelio. Y el Nuevo Testamento es el antitipo o la realidad del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los acontecimientos
en la historia del pueblo de Israel es tipo de todos los acontecimientos en el sentido general, de todos los acontecimientos en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia. Dios nos ha mostrado ya de antemano nuestro futuro en el Antiguo Testamento. Ellos están mostrándonos a nosotros cómo es que nosotros vamos a hacer. Por tanto, si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, no podemos entender el Nuevo Testamento. Para que vayan recogiendo un poquito de la teología. Cuando el rey Joram oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Es decir, que este rey se entristeció, se lamentó, se frustró. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedara sobre él hoy. Vemos acá cómo el hijo de Acab lanza la misma maldición sobre Eliseo que mandó Jezabel sobre Elías: cortarle la cabeza. Ahora bien, tal habría sido la impotencia y la frustración en aquel momento que el rey ordena matar, cortarle la cabeza al profeta de Dios. Y quiero decirle que, como le dije anteriormente, el profeta de Dios representa a la iglesia, porque es la palabra de Dios. Nosotros somos lo que representamos a Dios aquí en la tierra. La Biblia es la palabra absoluta de Dios. Nosotros somos los mensajeros del evangelio. Y es por tanto que nosotros tenemos que predicar este evangelio a toda criatura, para que todo aquel que creyere sea salvo. Y vemos acá que el problema no era Dios, porque este rey pensó que el causante de todo esto era Eliseo por la palabra, es decir, que culpaba al profeta de Dios, culpaba a la iglesia o culpaba al mismo Dios por los acontecimientos que habían en la ciudad en ese preciso momento de angustia, de desesperación, de hambre, literalmente. Amén. Así que, y esto probablemente el rey se enoja contra Eliseo. No sé si ustedes recuerdan cuando Eliseo oró para que el Señor cegara el campamento de los sirios. Y el Señor cegó el campamento de los sirios que estaba peleando contra Israel. ¿Y qué pasó? Que Eliseo vino y le dijo: vengan, yo los voy a sacar. Y los llevó ¿dónde? Los llevó a Samaria. Los llevó frente al rey Joram. Y ahí dice: Señor, devuélvele la vista. Y el Señor le devolvió la vista. Y cuando ellos abren la vista, ¿están dónde? Están en medio del pueblo de Israel. Y Joram dijo: ¿lo matamos? Eliseo dijo: no. Que se pongan a descansar. Denle alimentos, agua y pan. Que descansen y que se vayan a su reino. Y nosotros pensaríamos, bueno, con esa actitud del rey Joram, el rey Ben-Hadad debía de haber cambiado de opinión contra Israel. Pero vemos que lo que aplacó fue más o menos las bandas estas que están por ahí, de traficantes que se metían a robar y toda esa cosa. Eso se aplacó. Pero el rey Ben-Hadad todavía, esa acción no lo convence y todavía era enemigo de Israel. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, en 2 de Reyes 6, 8 al 23. Estos son unas historias fascinantes, mis hermanos. Cada vez que yo leo, y le invito a que usted estudie el Antiguo Testamento. Yo, en lo general, estudio más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es como una mina de oro, de diamantes.
Es decir, que cada vez que usted profundiza más en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar más diamantes, más oro, más oro, más oro. Es extraordinario. Y me gustaría que ustedes también empezaran a escudriñar el Antiguo Testamento. Estas historias del Antiguo Testamento no son simplemente historias lindas y bonitas y de matanza y de todas esas cosas. Dios nos está dando esa historia literal, pero hay un mensaje espiritual detrás de todas esas historias que se encierran en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Pruébelo, pruébelo, usted verá que le va a encantar. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿Saben que a Eliseo Dios les revelaba todas las cosas? Y lo vimos también con el campamento de los sirios anteriormente. Que Eliseo le decía al rey: mira, no haga esto, no te vayas para allá y esto. Porque Dios le avisaba a Eliseo lo que iba a acontecer. Dios nos revela a nosotros también las cosas que van a acontecer. No solamente a Eliseo. Dios también a su iglesia le revela los acontecimientos. Todos los acontecimientos están plasmados. ¿En dónde? En las escrituras bíblicas. Ese es nuestro profeta. Esa es nuestra profecía. Tenemos que buscarla, escudriñarla, analizarla y ver qué es lo que Dios nos está anunciando. Es decir, que ya Eliseo sabía que venían a cortarle la cabeza. No oye tras él el ruido de los pasos de su asno. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? El rey admite y culpa a Jehová por todo eso que le está aconteciendo. Todo eso que le está aconteciendo. Y es triste cuando nosotros en nuestra vida acontecen eventos que nosotros muchas veces no entendemos, situaciones, circunstancias. Y muchos, no todos, en la iglesia yo he visto a gente culpando a Dios por lo que está pasando. Muchas veces nos pasan cosas que nosotros no entendemos. Nos enojamos con Dios. Y así, y esto, ¿verdad? Una experiencia. Tengo una compañera de trabajo que estuvimos hablando acerca del Señor. Y ella me dijo: yo antes era cristiana. Y digo: ¿qué pasó? Me enojé con Dios. Digo: wow, ¿qué te hizo Dios? Y me contó la historia, ¿verdad? Algo lamentable. Y yo le dije: ¿pero qué tiene que ver Dios con eso? Dios es soberano. Y si Dios permite que una persona fallezca, Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe lo que hace. Así que, jóvenes, no importa por lo que estemos aconteciendo, busquemos a Dios. No importa lo mucho que nos duela lo que nos pase, nunca podemos irnos y culpar a Dios. Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Él permite las cosas con un propósito. Como yo le dije a ella: bueno, lo más probable es que Dios guardó tu vida y no te permitió viajar. Bueno, le permitió viajar, pero retrasado. Y yo le dije: bueno, en ese adelanto del vuelo, lo más probable te iba a acontecer algo. Y ella me dijo: después fui entendiéndolo poco a poco. Estamos todavía trabajando con eso. Y ahora sí vamos a entrar en el texto de hoy.
nos quedan 20 y pico de minutos, así que esta va a ser la primera parte de este extraordinario estudio. Les pido que por favor compartan este video con sus amigos y familiares. Comparta la verdad de Dios con todo el mundo que vive en oscuridad del Evangelio. Cuando usted comparte estos estudios, usted se convierte en un colaborador de la obra de Cristo. Conviértase en un evangelista compartiendo la palabra de Dios. Síganos en YouTube. Si usted está mirando esto por Facebook, dele like al video para que el algoritmo lo reproduzca con toda la comunidad. Y lo mismo le pido en YouTube. Si usted está viendo, suscríbase. Si no se ha suscrito a nuestro canal, denle like a nuestro video y comenten. Este video, aunque es live, aunque yo no puedo interactuar con ustedes, pero sus comentarios son importantes. Cualquier duda, cualquier pregunta, siéntanse en la libertad de hacerlo. Cuando el video termine, yo voy a leer los comentarios, y voy después a contestarle. Es decir, entonces, después que vino el caballero, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Es decir, que aunque el rey Joram tenía coraje contra Dios y contra su profeta, Dios aún sobre eso tenía un mensaje de salvación, un mensaje bueno para el pueblo. Es decir, que vemos como Dios en su amor, en su misericordia, aunque nosotros no creamos en Él, aunque nosotros lo rechazamos, aunque nosotros nos enojamos, siempre, siempre, siempre Dios quiere lo mejor para nosotros y tiene un mensaje de salvación, de crecimiento para nosotros. Y así dijo Jehová, le dice el profeta: mañana a estas horas valdrá el seah. El seah es una medida antigua que es de 7.33 litros. Dice que mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 ciclo y 2 seah de cebada 1 ciclo a la puerta de Samaria. Y cuando vemos esto, a la puerta de Samaria, esta puerta era donde se reunían, donde se hacía juicio y se enseñaba, ¿verdad? Era como un centro de comercio donde se reunían todo el pueblo. Y vamos a ver algo bien importante aquí, porque Dios le dice a este pueblo: en 24 horas yo voy a revertir la situación. Es decir, que va a haber tanto alimento que los precios van a estar por el piso en 24 horas. Ahora bien, aquí hay una simbología y quiero que la entendamos, que es con la flor de harina y la cebada. Estos dos ingredientes son los ingredientes básicos para usted hacer el pan sin levadura. El pan sin levadura en el Antiguo Testamento simboliza la palabra pura de Dios. Así que podemos ver que aunque Dios le está prometiendo algo literal, alimento literal al pueblo, Dios no está dando un mensaje simbólico espiritual referente a ¿qué? A la palabra de Dios. Vamos comenzando por ahí. Porque va a llegar un momento en el fin, cuando ya nosotros estemos a punto de ser levantados, en que el mundo va a sentir hambre, pero hambre 2 veces. Hambre literal, porque viene hambre a la tierra. Y esto vamos a tocarlo ahorita, más adelante. Todavía nos quedan 17 minutos. Espero poder por lo menos completar la primera parte. Es decir que Dios le dice que va a haber palabra de Dios en abundancia en el término espiritual. La profecía de Eliseo representa que al final va a haber abundancia de palabra de Dios por medio de nosotros, la iglesia.
Nosotros somos los que en medio de las tribulaciones y persecuciones vamos a tener que tomar la iniciativa, porque Dios nos envía a predicar este evangelio a todo este pueblo pecador. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros nos vamos a encontrar en la misma situación. Vamos a aclarar esto un poquito más adelante. Yo sé que muchos de nuestros hermanos pentecostales, yo soy pentecostal, todo el mundo lo sabe, pero no armonizo con ciertas enseñanzas de interpretaciones bíblicas. Y mucho yo sé que siempre se le ha enseñado desde su juventud, generación tras generación, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Eso es lo que enseña los líderes y la tradición. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Enseña que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación. Pero esto voy a tratar, no sé si en la segunda parte le hablo un poquito más profundo acerca de esto. Porque la Biblia en ningún pasaje habla de un rapto secreto. Porque un rapto secreto yo lo veo como que Cristo viene a robarse algo que no le pertenece y por lo tanto tiene que venir como el ladrón por la noche, robarse eso porque se lo está robando porque no es de él. Y yo no creo que Cristo venga a robarse algo porque Él es el dueño de la iglesia. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo estaba ascendiendo al cielo, los ángeles le dijeron al pueblo que de la misma manera como lo ven irse, así también lo van a ver regresar. Y cuando vemos en Apocalipsis capítulo 1 dice que también que todo ojo le va a ver. Todo ojo, nosotros y todo el mundo lo va a ver. Pero vamos a tocar eso en otro punto. Así que nosotros vamos a tener que predicar el evangelio. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Es decir, que este individuo, al ver que el profeta le dice que en 24 horas todo va a ser revertido, el individuo dice: espérate. Estamos sitiados. Nadie entra, nadie sale, nadie hace intercambio, nadie hace negociaciones, no hay alimentos, el ejército está esperando y tú me dices a mí que en 24 horas todo esto va a ser resuelto. Y es por eso que dice, bueno, tendrá Dios que hacer una ventana en el cielo para que esto se convierta en una realidad. Y vemos acá una incredulidad de este hombre. Yo no sé si alguno de nosotros en la iglesia todavía no hemos creído a Dios. Incredulidad, el mayor de los pecados, cuando usted no le cree a Dios. Mira que este individuo dudó en tres aspectos. Dudó en el poder de Dios, dudó en la palabra y el mensaje de Dios, y dudó de que Dios pudiera traer alimentos de la nada. Fíjate cómo este individuo, y estamos hablando de un pueblo que conoció a Dios. No estamos hablando de simples mundanos. Estamos hablando de un pueblo que conoció, que caminó, que tuvo experiencias con Dios. Pero cuando el pecado llega a tu vida, como que te nubla, pierdes el conocimiento, pierdes la luz, se te oscurece todo. Y este caballero estaba de la misma manera. Y él le dijo, el profeta: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vemos aquí cómo el profeta lanza una maldición contra este hombre por dudar. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros dudamos.
Amigo, si alguien te ha predicado la palabra de Dios, es para creerla, no es para dudarla. Dios es real en nuestras vidas y puede ser real en tu vida también. Él es el creador de todo lo que existe y es tu creador también de todo el universo. Ahora vamos a hacer una pregunta acá. Espiritualmente, y con esto vamos a casi a terminar la primera parte, espiritualmente, no textualmente o literalmente, espiritualmente, ¿a quién representa Ben-Hadad? ¿A quién representa Joram y a quién representa este individuo, el emisario del rey? Dijimos ahorita que íbamos a representar que Samaria representaba al mundo, al pueblo pecador. Ahora vamos a ver quién era que lo tenía sitiado. El rey Ben-Hadad. Pero había un rey también en el pueblo. Y había también un emisario que quería cortarle la cabeza al profeta de Dios. Y espiritualmente, Ben-Hadad simboliza al dragón. Ustedes saben quién es el dragón. Joram, el rey, simboliza a la bestia que sube del agua, que le manda a cortar la cabeza a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, por causa de nosotros, es que están viviendo en la situación que están viviendo. Y el emisario simboliza a la bestia que sube de la tierra, que es la que va a cortarle la cabeza al profeta. Lo traigo para que podamos entender un poquito esta escena, porque Dios nos está mostrando en esta escena del sitio de Samaria lo que va a ocurrir en un futuro muy cercano. Y traje esta simbología para que asociemos. Y usted debe de comenzar a analizar estos pasajes y traerlo a la luz de Apocalipsis 3. Si usted necesita, si usted tiene duda o algo, pregúnteme, que eso se lo va a explicar. Bueno, vamos a terminar la primera parte. La situación económica futura y actual. Hay una crisis y la crisis se está empeorando. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es la crisis en la actualidad. 500,000 vagones de alimentos no se han podido descargar en los Estados Unidos. Están rondeando en las aguas porque hay problema energético, que es una de las crisis que vamos a tocar también. Y hay problemas con la logística. Es decir, que la cadena de distribución y suministro ya está afectada en los Estados Unidos. Va a afectar a esta isla prontamente. Y yo le diré a usted que de aquí a diciembre vamos a sentir en nuestras espaldas el peso que nos va a causar esta crisis, falta de alimento. En el área este de Estados Unidos ya tiendas como Home Depot, y aunque yo no me están pagando nada por anunciarlo, pero tengo que decirlo, como Walmart, Target, se están viendo afectadas porque la cadena de suministro está afectada. Las góndolas comienzan a vaciarse, a escasearse el alimento. Y nosotros todavía aquí no ha llegado esto. Es decir, que vienen también, y bueno, no es que viene, ya la crisis energética está vigente en Europa, en Asia. Sabemos, ¿verdad?, que todo esto es consecuencia, no, es, bueno, sí, es consecuencia de un plan estratégico que ha venido desarrollándose por varios años. No, esto no es algo fortuito, esto no es algo que surge de la nada. Todo esto es planificado, crisis por crisis. La crisis energética
Ya hemos comenzado a ver el alza en el gas, en la gasolina. La energía eléctrica creo que se está duplicando, triplicando. Muchas veces, mucha gente me han comentado que antes pagaban $15, ahora están pagando 45. Es decir que poquito a poquito vamos a comenzar a ver una inflación en nuestra sociedad. Es decir, que los precios van a elevarse por las nubes. Viene un apagón. No le puedo decir con certeza si es un apagón por la energía eléctrica o es un apagón del internet. Pero no importa el apagón que sea, que ya eso se está hablando, ese apagón nos va a afectar. No sé cuánto tiempo va a durar, pero va a venir un apagón porque todo esto, y le voy a decir, el fundador del foro de Davos, Carl Schwab, el promotor del reinicio del sistema, pronosticó que no podemos continuar viviendo en el sistema actual. Por tanto, es inminente el reinicio del sistema actual para establecer un nuevo orden mundial. Esto, para los amigos, los hermanos pentecostales que no creen en que van a ver a la bestia, porque ya se supone con todo esto que está aconteciendo, porque ya las imposiciones están puestas, la primera fase, donde nosotros no podemos hacer ciertas cosas. Estamos todavía funcionando por la exención religiosa que nos cubre a nosotros. Pero va a llegar el momento en que esa exención religiosa va a ser derogada, va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque perturba. No le estamos permitiendo cumplir su propósito, porque nosotros somos un estorbo y nos van a eliminar la exención religiosa. No sé cuándo, pero viene pronto. Ojo con esto. Así que este individuo, Carl Schwab, está también hablando de la crisis energética, de otros virus posibles que son más fuertes que este. Habla de un famoso cisne negro. Habla de un posible ataque cibernético. Y yo les voy a decir una cosa, jóvenes, amigos y hermanos. Cuando este caballero está pronosticando algo, ya eso está escrito. Ya eso está dentro del plan. La ONU ha venido anunciando hambruna literal desde hace muchos años, aparte de la que tenemos en ciertos países. Dijo, viene una hambruna mundial. Y por esto, y voy a aprovechar ya estos minutos que nos faltan, le dije anteriormente que Dios ha venido siempre anunciando hambre. Profetas de Dios, que Dios usa en el don de la profecía, han venido anunciando que Dios ha dicho que tengamos reservas de alimentos, de agua, alimentos no perecederos. Tenemos que tener gas, tenemos que tener gasolina en stock, tenemos que tener muchos reservas de todo lo que no sea perecedero, papeles, servilletas. Bueno, usted sabe todo lo que nosotros tenemos que tener en reserva. ¿Por qué? Porque viene hambre a la tierra. La Biblia nos habla de muchas hambres alrededor del pueblo de Israel. Y como lo dije anteriormente, ellos son el tipo, la sombra. Nosotros somos la realidad. Es decir, que si a ellos le acontecieron hambrunas, a nosotros también nos va a acontecer hambrunas. Para que lo vayamos entendiendo de esta manera. Nada de lo que está aconteciendo
en el Nuevo Testamento, ya todo aconteció en el pueblo de Israel. Lo que pasa es que si nosotros no escudriñamos la palabra profundamente, buscamos la dirección del Espíritu Santo, quien es el inspirador de la palabra y es el único que nos puede dar la correcta interpretación, no podemos ver lo espiritual que Dios nos está mostrando detrás de todos estos pasajes, de todas estas fascinantes historias. El libro del Antiguo Testamento, los libros que lo componen, son fascinantes. La genealogía, extraordinarias. Si usted supiera lo mucho que me ha abierto el Señor los ojos con las genealogías, con las simbologías numéricas, con la simbología de los nombres. Todo eso es importante y tenemos que recogerlo para que podamos entender lo que estamos nosotros viviendo, mis queridos hermanos. Pablo fue un estudiador del Antiguo Testamento. Las cartas de Pablo vienen del Antiguo Testamento, jóvenes. No, sabemos que Dios se sentó con él, ¿verdad? Como lo dice. Dios le mostró muchas cosas, pero lo mismo que está en el Antiguo Testamento. ¿Vamos a tener un gobierno del anticristo? Busquemos el anticristo en el Antiguo Testamento para que lo vean idéntico. Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte. Es decir que nosotros, Dios nos está alertando a que tenemos que prepararnos. Ya se está acabando el tiempecito. Es decir que tenemos que aprender a prepararnos para lo que viene. Económicamente hay que tener dinero en efectivo en la casa. Reservas para más de 3 meses, yo le diré a usted que para 6 meses. Porque desconocemos lo que viene. Dios sabe lo que viene, pero nosotros no. Pero sin embargo, el Señor nos está alertando y nos está advirtiendo. Y esta historia de Samaria encaja completamente con lo que vamos a enfrentar. Completamente encaja con lo que vamos a enfrentar. Yo le exhorto al pueblo de Dios que escudriñemos las Escrituras para que podamos entender. No nos entretengamos con el mundo. No dejemos ya de vacilar, dejemos ya de unirnos, dejemos ya de dejar de casarnos y darnos en casamiento con el mundo. Dejemos ya de adulterar, de fornicar espiritualmente. Dios aborrece el adulterio y la fornicación espiritual. Y es precisamente por esto que le dice a la última de las iglesias, la iglesia Odisea, mira, te encuentro tibia. Estás tibia. Por tanto, te voy a tener que vomitar de mi boca. Busquemos las 10 vírgenes. Habían 5 tibias que no tenían reserva, ni espiritual, ni física tampoco, ni literal. Es decir, que Dios nos hace un llamado a que recapacitemos, a que reconsideremos una reinterpretación del libro del Apocalipsis a la luz de hoy, no a la luz de 30 años atrás. Tenemos que analizar el Apocalipsis a la luz de hoy, de los acontecimientos de hoy. Cuando usted hace eso, pero con una mente objetiva, sin prejuicios, usted puede entender la verdad absoluta de Cristo. Pero si usted va con una mente prejuiciada, usted no puede entender la verdad que Cristo le está revelando a usted en su palabra. Querido amigo, usted también está en el mismo grupo. Porque usted también va a ser perseguido. Es decir, y esto lo vamos a estudiar más adelante, los que no se dejen marcar por la bestia, que no solamente vamos a ser nosotros los cristianos. Hay cristianos que se van a dejar marcar con la bestia. Sin embargo, hay no cristianos, es decir, de estos que han apostatado o que no han conocido a Dios, que van a ver la verdad, porque nosotros le vamos a predicar la verdad. Y ellos tampoco se van a dejar marcar. Ustedes también van a ser perseguidos, mis queridos amigos.
Pero si usted se deja marcar por la bestia, pues ya usted sabe cuál es su fin. Y nosotros somos los que vamos a estar llevando el evangelio en ese periodo. Así que nada, espero que esto haya sido de bendición, que ustedes hayan disfrutado esta primera parte del estudio. Le invito a que no se pierda bajo ninguna circunstancia el desarrollo o la conclusión de este estudio que vamos a continuarlo el miércoles en el mismo horario de 5:30 a 6:30 aproximadamente, en una horita. Así que nada, vamos a despedirnos. Dios les bendiga a todos por su tiempo, por su dedicación a escuchar este tipo de estudio. Yo sé que ustedes no están acostumbrados a sentarse una hora a escuchar un estudio, pero es importante, porque si usted le dedica 2 y 3 horas a la televisión, si usted le dedica 2 y 3 horas a los juegos de baloncesto, a los juegos de pelota, mire, dedíquele tiempo al Señor. Recordemos que Pablo dice que ahora más que nunca debemos de buscar la presencia de Dios, porque ya Cristo está a la puerta. Y ese es el mensaje que le dio a la Odisea: estoy a la puerta, toco el corazón. Esa puerta que Jesucristo toca no es al mundo, es a nosotros, la iglesia, porque creemos que Cristo habita en nosotros y en realidad está fuera de nosotros. Él te está tocando la puerta para que le permitamos entrar al corazón. Lo que pasa es que esa tibieza, los entretenimientos del mundo, los compromisos del mundo, los afanes, el trabajo y esto y aquello, las deudas, nos están absorbiendo y no tenemos espacio para que Cristo entre. Y es por esto que las 10 vírgenes, 5 se quedaron. ¿Y usted de qué lado está? Porque definitivamente tenemos que decidirnos de qué lado vamos a estar. O vamos a estar en el lado de los que obedecen a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesucristo, o vamos a estar en el lado de los que obedecen a la bestia. Bueno, los dejo con esto. Así que no se pierda el próximo miércoles, si así el Señor lo permite, la segunda parte de este extraordinario estudio. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, y porque una vez más culminamos un estudio extraordinario donde yo sé que tú has hablado al corazón de esta audiencia, esperando que tú te glorifiques en cada uno de ellos, Señor, y que podamos recapacitar, que tomemos conciencia de nuestro estilo de vida y cambiemos, porque es necesario que tomemos una decisión firme en nuestro camino de servirte a ti. Te doy gracias por ser el instrumento que tú usas para llevar este mensaje, este estudio al pueblo. Es en el nombre de Jesucristo que te doy gracias. Así que nada, mis queridos hermanos y amigos, será hasta la próxima. Si así el Señor lo permite, no te pierdas la segunda parte. Comparte este video con sus amigos y con tus familiares. Conviértase en un colaborador de Cristo. Chao.